Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión especial de nuestro noticiero informativo, donde vamos a hablar sobre las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ en México. Vamos a hablar específicamente de 5 noticias periodísticas donde se van a analizar los hechos, vamos a reflexionar sobre sus implicaciones y sobre todo vamos a hablar específicamente sobre la importancia de proteger y defender los derechos de todas las personas. Vamos a empezar con las noticias y los derechos que se fueron violentados en cada caso. La noticia número 1 es el feminicidio de Valeria Márquez, el cual ocurrió en Zapopan, Jalisco. La influencer Valeria Márquez fue asesinada en plena transmisión en vivo. La joven había recibido amenazas por parte de su expareja, lo que apunta a un feminicidio. En este caso, los derechos violentados es claramente el derecho a la vida, derecho a una vida libre de violencia y derecho a la seguridad personal, ya que no se le murió y no se le otorgó la ayuda necesaria. Y lo principal que vemos aquí es la violencia de género, el feminicidio y la impunidad de su pareja, del feminicida en este caso. La segunda desaparición de jóvenes. Vamos a hablar sobre un estudio que reveló un aumento del 63% en las desapariciones de adolescentes, en su mayoría claramente mujeres, entre los 15 y 19 años. Este fenómeno tiene un epicentro en Jalisco y refleja el abandono institucional, y los derechos violentados fueron el derecho a la libertad y la seguridad personal, igual que en el pasado, solo que el derecho a la libertad porque fueron desaparecidos y no se declararon como un feminicidio, y el derecho a la protección contra desapariciones forzadas. Aquí lo clave es la desaparición, revictimización y la omisión del Estado. Crímenes de odio contra personas LGBTIQI+. Durante el 2024 en México se registraron 146 crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades alimenta un clima de impunidad. En estos 146 casos, los derechos que se les violentaron a las personas LGBTQI son el derecho a la vida, derecho a la igualdad y a la no discriminación, y derecho a la identidad, ya que no se les permite su libertad de expresión, su libertad de desarrollo. Los conceptos claves son la homofobia, la transfobia y los crímenes de odio. También están los ataques con jeringas en el metro de la Ciudad de México, donde al menos 41 personas han sido víctimas de pinchazos en el metro. Muchas de ellas fueron mujeres. Las agresiones, aún sin esclarecer, han provocado temor en la población. Y los derechos violentados son los derechos a la integridad física, ya que no se les violentó el derecho a la vida como en los casos anteriores donde fueron asesinados o secuestrados. Aquí solo se les está perjudicando su salud y su físico. Derecho a una vida libre de violencia y derecho a la seguridad en espacios públicos como lo es el metro de la Ciudad de México o cualquier otro lugar público en el país. Las mujeres asesinadas en zona de conflicto. En una sola semana, 4 mujeres, incluyendo 2 niñas, fueron asesinadas en distintos puntos del país. Algunas eran activistas o funcionarias públicas. Aquí se les violentó el derecho a la vida, claro está, porque derecho a la seguridad personal y derecho a la participación política, ya que las políticas mujeres que fueron violentadas o asesinadas fueron por el simple hecho de que la gente no quería que fueran mujeres en esos puestos. Los conceptos son la violencia estructural, contexto de guerra y el feminicidio político. Una pequeña reflexión después de las 5 noticias es que cada una de estas notas es un llamado urgente a la conciencia social. No son hechos aislados, sino un sistema que normaliza la violencia y la discriminación en nuestro país. Es fundamental reconocer que los derechos humanos no pueden seguir siendo vulnerados por razones de género, identidad o orientación sexual. La defensa de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQI+, es una responsabilidad colectiva. Las leyes, las instituciones y la sociedad deben avanzar juntas para erradicar estas injusticias. Solo con una cultura de igualdad y respeto podremos construir un país donde todas las personas vivan con la dignidad que se merecen. Bueno, sería todo. Gracias por acompañarnos en esta edición especial. Esperamos que este ejercicio sirva para reflexionar, cuestionar y sobre todo actuar, porque solo informándonos y alzando la voz podremos transformar nuestra realidad. Muchas gracias. El presentador soy yo, Leonardo Flores de la Garza. Las fuentes son El País, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio y la Universidad de Guadalajara. La materia es igualdad de género y la fecha es 14 de mayo de 2025. Gracias.